Hola chicos, vamos a empezar el nuevo curso, tercero de la ESO. En tercero de la ESO básicamente el temario versa acerca del cuerpo humano. De lo que más vamos a hablar es del cuerpo humano. Tendremos también dos temas de geología, pero la gran mayoría de nuestro temario va a ser relativo al funcionamiento de nuestro cuerpo. Para empezar, vamos a ver un poquito cómo está organizado nuestro cuerpo. La organización de la materia viva. La organización de la materia viva es por niveles. Seguro que ya lo has visto pues en primero de la ESO, en segundo de la ESO, pero lo vamos a repasar un poquito. El primer nivel sería el nivel subatómico. El nivel subatómico está formado por aquellas partículas chiquititas que forman los átomos. Estas son básicamente los protones, ¿te acuerdas?, con carga positiva, los electrones con carga negativa y los neutrones, que no tenían ningún tipo de carga. Todos ellos se van a juntar y van a formar átomos. Recuerda que hay muchos tipos de átomos, son los elementos de la tabla periódica. Los átomos tienen afinidad entre ellos y tienden a juntarse, a unirse, formando lo que llamamos moléculas. Por ejemplo, la molécula de agua o la molécula del gas metano o la molécula de CO2. Estas moléculas son importantísimas para la vida y son un primer paso para ir hacia lo que llamaremos la célula. A veces esas moléculas son enormes, muy grandes, y entonces diremos que pasamos al nivel macromolecular, es decir, no están formadas por 2, 3 o 4 átomos, sino que muchas veces están formadas por decenas, cientos o incluso miles de átomos unidos, como puede ser, por ejemplo, el caso de las proteínas o el caso del ADN. Finalmente, estas macromoléculas se unirán y formarán un nivel que depende de quién piense sobre los niveles, pues lo acepta como nivel propio o no, ¿vale? Que es el nivel de orgánulo. Los orgánulos celulares son estructuras que existen dentro de las células, ¿de acuerdo? Y además hablaremos de ellos con mucha más tranquilidad a lo largo del tema. Estos orgánulos van a dar lugar a la célula. Aquí, en este nivel, es donde decimos que empezamos a hablar de la vida. Es el primer nivel en el que existe la definición de vida. Luego hablaremos exactamente a qué llamamos vida o qué entendemos por vida. Las células se pueden unir, todas ellas, y realizar la misma función, dando lugar a un tejido. Hay muchos tipos de tejidos, también hablaremos de ellos en este tema. Los tejidos se unirán formando órganos. Por ejemplo, aquí tenemos el corazón. En el corazón tenemos tejido como la piel, tenemos otro tipo de tejido como el tejido sanguíneo que lo irriga, evidentemente tejido muscular, puesto que el corazón es un músculo, y tejido nervioso, por ejemplo, que es el que permite que el corazón haga su latido cardíaco. Todos los órganos se van a agrupar y se van a agrupar formando aparatos y sistemas que estarán especializados en una función especial, ¿de acuerdo?, o específica en nuestro organismo. Finalmente, todo este conjunto de materia dará lugar a lo que llamamos el individuo. El individuo en realidad podría estar formado por una sola célula. Hay individuos que son unicelulares, pero nuestro cuerpo está formado por millones y millones de células diferenciadas. Podemos pasar a niveles superiores de individuo. Por ejemplo, podemos hablar de la población. ¿Qué es una población? Es un conjunto de organismos de la misma especie que vive en un lugar determinado y en un momento determinado. Si además incluimos todos los seres vivos, hablaremos de comunidad, conjunto de seres vivos que viven en un lugar determinado y en un momento determinado. Y si además añadimos los elementos abióticos, si os acordáis, ¿vale?, de la definición de ecosistema, pues hablaremos del ecosistema. El ecosistema está formado por los seres vivos, todo lo que les rodea y las interacciones que existen entre ellos, para finalmente llegar a nuestro planeta Tierra, ¿vale?, al conjunto de seres vivos que existen en el planeta Tierra y el conjunto de ecosistemas que vamos a llamar biosfera. Bien, vamos a ver, ¿qué es un ser vivo? Pues un ser vivo se puede definir de muchas formas diferentes. Depende de quién quiera definirlo, pues lo atribuirá o lo versará de una forma u otra. Podemos ir desde un punto de vista metafísico, que es la vida, o podemos hablar desde un punto de vista pues más biológico. El punto de vista más biológico es el que vamos a trabajar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, pues comúnmente siempre hemos dicho que los seres vivos son aquellos que realizan las tres funciones vitales. ¿Os acordáis? La nutrición, la relación y la reproducción.
A veces no las tenemos muy claras. Este año las trabajaremos viendo los aparatos que intervienen en ellas. La nutrición es aquella función vital que nos permite obtener pues toda aquella materia que necesitamos pues para crecer, para reponer nuestros sistemas, y la energía, ¿vale? La energía que necesitamos para vivir, para crecer, pues para realizar nuestras funciones vitales. La relación es la que nos permite ver o percibir qué es lo que ocurre a nuestro alrededor y responder a ello, ¿vale? Respondemos a los estímulos. Y finalmente la reproducción es aquella que nos permite pues obtener un nuevo descendiente. Acordaos que la reproducción podría ser sexual o asexual. Para definir un ser vivo vamos a hablar primero de su organización. ¿De qué está hecho un ser vivo? ¿Cuál es la organización? Acabamos de ver los niveles de organización de la materia y hemos visto que empezamos a hablar de vida a partir de la célula. Por lo tanto, un ser vivo tiene que estar formado o estar hecho por células, ¿vale? Esa es su organización básica, está formado por células, puede ser unicelular o pluricelular, pero al menos tiene una célula. Además, los seres vivos tienen lo que se llama homeostasis. ¿Qué significa homeostasis? Homeostasis significa que están en equilibrio, son capaces de mantener el equilibrio interno y entonces pueden, digamos, mediante el uso de esta energía que decíamos antes, mantenerse como son. O crecer incluso, ¿vale? Pero siempre de una forma homeostática, de una forma equilibrada. También además son capaces de adaptarse al medio en el que viven. Evidentemente el individuo como tal se puede adaptar, pero también se puede adaptar la población, la especie, a lo largo del tiempo. Y eso es lo que vamos a hablar de la evolución. Es decir, las especies van cambiando en función de los cambios que surgen en el planeta Tierra. Evidentemente, pues tienen que ser capaces de obtener energía y materias, tienen que ser capaces de procesarla, de obtenerla de alguna forma, y además de esa materia que están obteniendo, que necesitan para construirse a sí mismos, también tienen que obtener energía. Unos lo harán mediante la fotosíntesis y otros lo harán pues alimentándose de otros seres vivos. Obviamente todos tienen que reproducirse, si no, no estaríamos hablando de vida en la Tierra, se acabaría la vida enseguida, ¿vale? Entonces, bueno, pues cualquier ser vivo tiene que tener la capacidad de reproducirse. Me vais a hacer la pregunta típica. Entonces, si una persona no puede tener hijos, ¿no es un ser vivo? Pensad que cuando hablamos de vida no hablamos de un individuo, porque un individuo es algo muy puntual y muy especial. Siempre se suele hablar de la población, de la especie. Es decir, una especie tiene capacidad de reproducirse, si no se extingue, ¿de acuerdo? Es capaz de responder a los estímulos que le rodean. Esto también tiene un nombre muy curioso que se llama irritabilidad, ¿vale? Es decir, que son capaces de reaccionar ante un estímulo. Si es positivo, tenderán a acercarse a ese estímulo o a valorarlo positivamente, y si es negativo, tenderán a alejarse de ese estímulo. Y finalmente, todos los seres vivos de una forma u otra se desarrollan y crecen. Los hay que crecen mucho y los hay que crecen menos. Si yo soy una sola célula, pues a lo mejor mi crecimiento es pues a duplicar mi tamaño, pero eso tampoco es nada desdeñable, aunque sea muy pequeño, ¿vale? Y si somos elementos o seres vivos más complejos, pues a lo mejor nuestro crecimiento es mayor o más grande y produce cambios más importantes. Dentro de los seres vivos, pues ¿de quién vamos a hablar básicamente? Pues vamos a hablar básicamente del ser humano. El ser humano vamos a incluirlo primero un poquito en su nivel, ¿vale? En su nivel dentro de la vida. ¿Dónde están los seres humanos? Pues los seres humanos pertenecen al reino animal, creo que todos lo tenemos claro, ¿de acuerdo? Somos animales. ¿Por qué somos animales? Pues ahora lo vamos a ver, las características que nos definen. Estamos formados de células eucariotas animales y somos heterótrofos, ¿de acuerdo? Dentro de los animales, pues somos cordados, ¿de acuerdo? Tenemos huesos. Somos mamíferos, es decir, que nos alimentamos de la leche materna cuando nacemos, y luego pues estaríamos dentro del orden de los primates, de la familia de los homínidos, y finalmente pertenecemos, ¿vale?, al género Homo, y como especie, pues ya lo sabéis, nos llamamos Homo sapiens. ¿De qué está hecho nuestro cuerpo? Pues de células. Ya lo hemos dicho que todos los seres vivos están hechos de células. ¿Qué tipo de células? Pues nuestras células son todas células eucariotas. ¿De acuerdo? Las células eucariotas. Pero como somos muy grandes y pluricelulares, pues normalmente tenemos una estructura bastante compleja, ¿vale? Nos organizamos formando tejidos, como hemos visto antes, estos tejidos se organizan formando órganos, sistemas, hasta dar lugar al individuo. ¿Cómo es nuestra nutrición? Nuestra nutrición es heterótrofa, es decir, que no podemos
fabricar nuestros nutrientes, los tenemos que robárselos, tenemos que quitárselos a otros seres vivos. Nosotros ingerimos alimentos y esos alimentos son seres vivos, ¿de acuerdo? Y finalmente somos capaces de realizar las 3 funciones vitales: la nutrición, la relación y la reproducción. La nutrición es indispensable desde que empezamos a vivir, desde que el óvulo y el espermatozoide se juntan, ya empieza este proceso de nutrición. La relación igual, no siempre es relacionarse con otros individuos de mi especie o de una especie distinta. La relación simplemente puede ser la capacidad de oír, de escuchar, de ver si se enciende o se apaga la luz, o incluso de sentir sed o hambre. Todo eso forma parte de la relación. Y finalmente la reproducción, en la que la especie como tal es capaz de perpetuarse en el tiempo, es decir, que no se extingue, no se agota, sino que gracias a la reproducción se va manteniendo la especie. Ahora vendría un poquito a hablar de la célula, ¿de acuerdo? Entonces, la célula es una unidad muy compleja, la visteis un poquito en primero de la ESO, no sé si la recordáis, pero pues puede ser de 2 grandes tipos, ¿vale? Existía una célula de tipo procariota, que era la de las bacterias, no sé si os acordáis, esta formaba parte del reino Moneras, estaban hechos por células procariotas. Y había otras que eran más complejas, más grandes y más específicas, por llamarlo de alguna forma, que eran las células eucariotas, que ya formaban parte de los otros 4 reinos de seres vivos, como las plantas, los protoctistas, los animales y los hongos, ¿de acuerdo? Entonces nuestra célula es de tipo eucariota. ¿Pero qué es lo que tienen todas las células en común? Todas las células tienen una membrana plasmática que las delimita, ¿de acuerdo? Es decir, las rodea, las aísla del exterior, impide el paso de sustancias que no queremos que pasen, ¿de acuerdo? Y además, pues también permite la detección, porque muchas, sobre todo cuando son seres unicelulares, pues tienen aquí unos detectores que les permiten ver qué hay en el medio, ¿de acuerdo? No tienen ojos, las bacterias no tienen ojos, ni tienen sentidos propiamente dichos, pero tienen toda su pared exterior, toda su membrana celular llena de receptores, de antenitas, que les dice ven por aquí o no vayas por ahí, que esto es muy peligroso, ¿vale? Entonces la membrana plasmática es muy importante. En nuestras células, aunque no somos unicelulares, les pasa exactamente lo mismo. Cada una de las células es como si fuera casi un ser vivo. Entonces necesita también relacionarse con el exterior. Pues por ejemplo, si está cerca de la sangre, pues enterarse de si lleva oxígeno o no lleva oxígeno para poder captarlo, o captar el azúcar que necesita para vivir. Y también su membrana va a estar llena de receptores para poder relacionarse con el exterior, ¿de acuerdo? Entonces todas ellas tienen esta membrana plasmática absolutamente indispensable. El interior de la célula está formado por un líquido en el que bañan pues diversas cosas. Si estoy hablando de una célula procariota, pues bañan muchas sustancias químicas y algún que otro ribosoma y el ADN. Entonces, este sería el citoplasma. Si estoy hablando de una célula eucariota, pues acordaos que decíamos que es mucho más compleja y entonces tiene toda la estructura interna formada por orgánulos celulares en donde se realizan las diferentes funciones, ¿vale? Pero ambas dos tienen citoplasma. Y finalmente, todas las células tienen lo que llamamos material genético. El material genético es el ADN, ¿vale? Pues los genes que están dentro, ¿vale? En el caso de la célula procariota, el ADN está libre en el citoplasma, no hay núcleo, ¿de acuerdo? Está ahí flotando, por decirlo de alguna forma, en el interior celular, sin protección. Y en el caso de la célula eucariota siempre va a estar incluido o metido dentro de una envoltura, también otra membrana, que lo protege este ADN e impide que se estropee, ¿vale? Y entonces esta estructura de una membrana con el ADN dentro es lo que llamamos núcleo, que es propio de las células eucariotas. El próximo día ahondaremos un poquito más en la estructura de la célula eucariota.